En estos videos vamos a estar dando el primer tema de que vamos a estar desarrollando qué es Dios y quién es Dios. Vamos a partir del tema de qué es un Dios. Un Dios podemos entender, hermana Estefi y hermana Marcela, a través de cómo un ser soberano, un ser supremo. La palabra Dios es un ser que a través de él se ha creado todas las cosas, o que un ente poderoso que es, por así decirlo, sobrenatural en cualquier creación. Ya sea en cualquier mitología o en cualquier país que nos encontremos, la palabra Dios se encuentra en cualquier en este mundo. Ya sea si es al Dios verdadero que nosotros servimos o a un Dios que nosotros no, a un Dios que otras personas, otros países cual siguen. Pero la palabra Dios está, y eso no podemos negar, y la definición de Dios es que es un ente supremo en el cual habita fuera de esta dimensión, fuera de lo que es este ámbito natural, fuera de lo que es este ámbito en el cual nosotros como humanos estamos limitados, y ellos tienen poderes, o este ser tiene poder de estar más allá de lo que es estas limitaciones, estas dimensiones, por así decirlo. Pero no solo entendemos también eso, porque ya sea a lo largo de la historia, la palabra Dios se ha ido esparciendo por todo el mundo, y en base a su propio, por así decirlo, cultura o tradición. Vemos que en la mitología griega tienen sus propios dioses, vemos que en la mitología nórdica tienen sus propios dioses, en la egipcia tienen sus propios dioses, pero sabemos que solo hay un Dios verdadero, solo sabemos que hay un Dios. Por más que capaz los ancestros de estas personas, de estas culturas, de estas tradiciones, hayan visto pruebas de que capaz estos seres han hecho manifestaciones en esta realidad, puede ser que haya sido o una invención del humano, o capaz sea el mismo Dios que se ha manifestado. Capaz sea el mismo Dios en la mitología que se ha manifestado a través, pero el humano, a través de su ignorancia, a través de no profundizar, e incluso a través de no acercarse a Dios, se acerca a crearse, por así decirlo, ídolos suyos, ídolos en los cuales no es Dios, pero es tarde o temprano esa palabra va a terminar, o ese ser ficticio va a terminar ocupando la palabra, en este caso, que sería Dios. Desde la antigüedad siempre el ser humano ha querido, ¿no?, conectar con un Dios. Sabe que obviamente habitamos en un cuerpo físico, pero somos seres espirituales, y hay una necesidad continua de poder conectar con Dios, pero cuando no se conoce al Dios verdadero, surgen estos dioses a los cuales las personas piensan, bueno, voy a adorar a este Dios, voy a adorar a otro Dios, ¿verdad? Pero al desconocer las escrituras, la palabra de Dios, terminamos atribuyendo a Dios a seres que quizás no, que no son el verdadero Dios al cual debemos adorar, ¿verdad? Pero esta necesidad ha surgido desde siempre, ¿no?, en el hombre, del querer conectar con este Dios. Claro que sí, hermana Steffi, incluso hasta ahora, en estos momentos, en esta era contemporánea, si podemos decirlo, en esta era moderna, ya hay personas que incluso ya mantienen incluso tales personas como dioses. Ya vemos, ya sea cualquier ente, una persona cualquiera, o incluso también un ser ficticio, también es catalogado como Dios para ellos. Pero en esta hora también vamos a estar profundizando también. ¿Crees que hay evidencia concreta de la existencia de Dios, o es una cuestión de fe? Bueno, estudiando un poco y basándome en la Biblia, primero quiero tener como base este versículo bíblico que nos lleva a 2 de Corintios, capítulo 4, del versículo 4 en adelante. Lo que primero nos dice la Biblia, que ahora lo leo y tal vez no va a tener mucho sentido, pero más adelante les voy a explicar por qué. La Biblia nos habla sobre que el Dios de este siglo, Dios está escrito con minúscula, por lo tanto no se refiere a Dios, se refiere a estudiando, bueno, la Biblia cataloga a Satanás como el príncipe de este mundo. En este caso lo nombra como un Dios de este siglo. La palabra de Dios nos dice que el Dios de este siglo había cegado el entendimiento de los incrédulos, y es una palabra que hay que tener en cuenta porque nos va a servir más adelante, de los incrédulos, para que no conozcan la gloria de Dios.
Sobre las evidencias, hay evidencias concretas de que Dios existe. Pero ¿qué pasa cuando no hay fe? Estas evidencias se vuelven vanas. Entonces, tanto las evidencias como la fe en el hombre es preciso para que realmente haya una creencia en Dios. Sabemos que están las personas que creen en Dios y las que no creen en Dios. Está la ciencia, que es un punto muy importante, que no niega la existencia de Dios, pero tampoco la puede afirmar. La ciencia es una parte que, por decirlo así, en una manera sin tantas palabras técnicas, tira datos, y tanto las personas que no creen como Dios, en este caso los ateos, lo que afirman que Dios no existe, como las personas creyentes, toman esos datos y lo ponen para su ventaja, para su propio beneficio. El hombre, a causa de su razonamiento, va a creer lo que quiera creer, según sus razonamientos. Entonces, llegué a la conclusión de que por medio de esta palabra, los ateos son personas, o hay personas, que realmente niegan la existencia de Dios y se limitan o se rehúsan a creer que algo más pueda llegar a existir, algo más que el simple hecho de ciencias, algo más que el simple hecho de existir por existir. La evidencia de que hay un Dios o no, hay, pero tiene que ir acompañado de la fe, porque es la fe quien nos motiva o quien nos lleva a tener esa necesidad de buscar la verdad. Es como, por ejemplo, también, es muy bueno lo que decís, Marce, hay personas que han visto milagros que Dios ha operado en la vida, quizás hasta de personas cercanas a ellos, familiares, y aún así no creen. Claro. O sea, está la evidencia, pero como decís, si no va acompañado de fe, igual no le es suficiente la evidencia, ¿verdad? Total. Y no solamente hechos espirituales, hechos sobrenaturales, sino que la tierra en sí habla sobre la creación de algo sobrenatural. La ciencia es algo que nos dice que siempre antes de una reacción, tuvo que haber una causa que haya provocado eso. Y lo que estaba leyendo era que el universo está compuesto, bueno, de átomos, de partículas, de materia. Entonces, lo que creó eso tuvo que estar fuera del universo para que eso haya sido creado. Lo que se presentaba a medida que iba estudiando era si hay una, ¿cómo decirlo? Si hay fundamentos que afirman que Dios no existe, ¿qué hacemos con los fundamentos que afirman que Dios sí existe? Claro. Eso nos lleva a pensar de que la persona va a tener siempre el razonamiento de elegir qué es lo que quiera llegar a creer. Y es esa fe que nos va a llevar a buscar a Dios. Más adelante en el versículo 6, Pablo les habla a los corintios y le dice: el Dios que iluminó en el principio, que creó la luz en medio de las tinieblas, es quien también iluminó nuestro corazón, dándonos el conocimiento de la gloria de Dios. En los dos puntos se habla de un conocimiento que se le es iluminado, revelado o escondido. A las personas que quieran conocer a Dios, la Biblia dice que me buscarán y me hallarán. Personas que quieran saber realmente la verdad y que no estén firmes en una sola creencia, como en la ignorancia de Dios, personas que no sean ignorantes, como decía la Biblia anteriormente. El diablo ciega a los ignorantes, y una persona necia, dice la Biblia, necia, y una persona necia es una persona que ignora, y una persona que ignora es porque hay algo que ignorar. Nadie ignora algo que no existe. Porque sí. Claro. Exactamente, y es curioso porque claro, una persona dice ser atea o agnóstico, por así decirlo, rechaza la existencia de Dios, pero nunca se ha tomado el hecho de leer la palabra de Dios, de estudiar a este Dios, e incluso mismo, como usted había dicho, la fe, que creo que es la base fundamental en la cual se sostiene todo. Si no va acompañado de eso, es obviamente que va a terminar rechazando. No es a causa de que ellos Dios no se revele, sino que ellos han ignorado de
tal manera que, como bien la hermana Marcela ha dicho, el diablo ya, por así decirlo, les ha nublado la mente, les ha nublado. ¿Cómo puede ser esto? Lo vemos que a través, capaz, el diablo tiene sus maneras, pero lo hacemos sin nosotros darnos cuenta. Ese es el gran engaño de Satanás. Él lo llega a hacer de una manera en la cual nosotros no podemos darnos cuenta de cuándo él está actuando y cuándo no. Ese es el engaño por donde cual él entra. Y nosotros no podemos averiguar si caemos en esa ignorancia o si estamos de verdad en la creencia. Por eso hace falta en nosotros tener esa fe. También esa gana o esa seguridad de saber quién es este Dios. Conocer más de él, quién es, las cualidades, las virtudes, de qué es este Dios que se ha hablado a través de la historia, porque es curioso que a lo largo de la historia el nombre de Dios esté persistiendo. Muchas cosas surgen, pero tienen su fin, ya sea proyectos, ya sean palabras incluso cosas realmente asombrosas, incluso hasta podemos hablar de maneras así naturales, supongamos un dragón, por ejemplo. Hasta anteriormente, capaz en la era medieval o incluso ya hasta hace poco, en los años 1800, por ahí, se podría creer la existencia de esos seres. Pero naturalmente, hasta ahora no hay pruebas de que hayan pruebas de que existan esos seres. Y todo argumento que no se haya sido respaldado se va a terminar diluyendo a lo largo del tiempo. Si no hay un respaldo de evidencias que, por así decirlo, sostengan el fundamento de cualquier creencia, en algún momento va a desvanecer. Pero es curioso que lo que sería el Dios vivo a lo largo de la historia permanece y sigue permaneciendo y estoy seguro de que permanecerá por siempre. Total. Pero hablando de este tema, ¿no? de la evidencia, ¿no? De que será que existe Dios o no existe Dios, ¿no? La Biblia mismo dice que la misma creación da testimonio de que hay un creador. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. O sea, de las cosas que están hechas, que podemos ver en el mundo, eso mismo da testimonio de que hay un creador, de que hay alguien que tuvo que intervenir y crear todas las cosas, ¿no? Claro, es muy curioso porque muchos científicos afirman que partimos del punto de que imaginemos o tomemos por certeza de que el Big Bang, porque hasta ahora es una teoría, no es algo que está confirmado, que digas esto sucedió, está afirmado que esto sucedió tal cual como es. No, es una teoría que está muy bien fundamentada y que es muy famosa y que tiene fundamentos que puede ser que haya pasado esto, pero no se ha hecho una confirmación. En tal caso que se haya, tampoco es una razón para negar la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque a lo largo de este versículo, como usted había hecho, para que se forme vida, ya tiene que suceder cosas que en el mismo caos, por así decirlo, es muy difícil de lograr. Ciertos átomos, ciertas moléculas, ciertas células también tienen que llegar a un punto ya sea de fusión o capaz los átomos tienen que colisionar en algún punto para poder dar vida. Y es muy complicado que incluso los científicos dicen que es capaz de 1 en 1.000.000 o de más todavía, de que es improbable de que haya vida. Y es cuestión de azar que por alguna razón ese Big Bang produjo lo que hoy somos. Por así decirlo, ¿qué probabilidades hay? Es difícil creer que de una explosión de algo que, y justo, de un desorden, como quien dice, se cree vida. Claro, y de 1 en 1.000.000 o 100 millones, justo se haya por azar o por algo, haya elegido este. ¿Por qué a la gente le cuesta tanto? Claro. Quizás le es más fácil creer en estas teorías que no están comprobadas, que son muy remotas de que sea algo cierto, hasta también de la teoría de las especies, de la evolución de las especies, de que venimos del mono y todo ese tema, y realmente les cuesta creer en que realmente existe un Dios, un creador, el creador de los cielos y la tierra, ¿no? Claro, porque a lo largo de todos los demás, hoy estaba, o no hoy, sino que está hace poco, veo que ya muchos científicos como que ya están afirmando la existencia de Dios. Muchos ya científicos ya están afirmando, no directamente, si no es la existencia de Dios, ya están atribuyendo que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. Es verdad. Entonces, ¿qué base tenemos de que si los mismos
por así decir, los fundadores que han hecho estas teorías, han hecho estos argumentos, ya sea con la intención de negar la existencia de Dios o con el fin de hecho de explicar cómo sucedieron las cosas, se hayan vuelto a la vida y han reconocido que muchas de las cosas, y por no decir todas, porque todo lo que está escrito en la Biblia, todo ha sucedido y todo sucederá, sabemos que ellos, por más que ellos han querido explicar y por más que incluso capaz hayan negado, ven que en la palabra de Dios hay verdad y que no hay mentira. Y es curioso que la palabra de Dios esté siga estable hasta estos momentos y que sé que seguirá por mucho más hasta el fin de los tiempos. Pero también vamos a hacer otra pregunta que es, ¿crees que Dios es una entidad separada de la humanidad o está presente en todas las cosas? Bueno, yo más o menos redactaría un poco mejor esta pregunta, lo separaría en dos. Separaría primero, ¿crees que Dios es una entidad separada de la humanidad? Y es curioso, es algo curioso. ¿Por qué? Porque si bien estábamos separados de Dios, una vez que hemos comido del árbol del fruto que está escrito en Génesis, una vez que ya hemos comido del árbol del fruto, ya hemos desobedecido, porque vemos que a través de la desobediencia nosotros es que fuimos desterrados. A través de desobedecer nosotros hemos sido desterrados. Eso nos apartó de Dios. Eso nos apartó. ¿Cómo llegamos a ser apartada de Dios? Bueno, Dios en su completa plenitud y en su completa soberanía ha decidido crear al humano. Creó a Adán y Eva. Básicamente partamos del principio. Creó los cielos y la tierra, hizo las estrellas, separó los mares, hizo los peces, hizo los árboles, después hizo los animales, después hizo el hombre. Y después Dios descansó. Bueno, cuando hizo el hombre, vio que, podemos seguir en toda la creación, vio que todo animal o todo ser vivo tenía su pareja y decidió poner a su pareja también al hombre. ¿Por qué? Porque vio que no era bueno que el hombre esté solo. Vio que no era bueno. Bueno, decidió poner a una pareja. ¿Qué pasó? Eva, al comer, bueno, Dios dijo, de todo árbol de este huerto comeréis, mas el árbol del bien y el mal no lo comeréis. Ese no lo comeréis. Pero ¿qué pasa? Eva decidió comer. ¿Pero por qué? Porque Satanás estuvo en ese momento. Satanás se nos presenta en la Biblia como una serpiente en estos momentos. Se nos presenta con un término de una serpiente. Muchos tienen esa teoría de que la serpiente al principio volaban, esa teoría de que solían volar porque Dios lo maldice que ahora te arrastrarás sobre su cuerpo. Exactamente. Pero la cuestión es que había una serpiente. Puede ser o no Satanás, o capaz sea ese animal por la influencia de Satanás. ¿Qué pasó? Le dijo a Eva, come, así que el Dios te dijo que no comieras de este árbol. Él es donde le dice, no comerás de este árbol porque ellos no quieren que ustedes sean como él. Que no comas de este árbol, porque Dios le dijo, no comas de este árbol porque de cierto morirás. Y en eso está escrito. Y Satanás le dijo que no morirá. Que no morirá. Sino que seríamos como Dios, conociendo el bien y el mal. Claro, en una parte podremos decir que Satanás un poco estaba diciendo la verdad, pero estaba engañoso. Porque un engaño es una parte mentira y otra Toma verdad, una un poco mentira. la verdad y la distorsiona, ¿no? Claro, la verdad Esa y la distorsiona. diablo, Y esa sí. es la estrategia del diablo. Y vemos que Satanás utiliza este medio y a través de esta desobediencia es en el cual nosotros tenemos esta caída. Nosotros hemos tenido esta separación. Y fuimos destituidos de la gloria de Exactamente. Dios. Y es ahí es donde la maldad actúa en nosotros. No por comer el fruto o no, en este caso por ahí algunos atribuyen una manzana, otros atribuyen algún fruto, ya sea cualquiera que No sea. sabemos No qué sabemos era, qué ¿no? fruto, porque la Biblia No era una manzana, no decía. la Biblia dice que es un fruto, no sabemos si fue una sandía seguro no fue, porque las sandías crecen en la tierra por ahí, pero dicen que es un fruto, no sabemos que es una manzana, pero la cultura o así las tradiciones hacen plantear que fue una manzana. Pero al comer del fruto, a través de esa desobediencia es que nosotros somos destituidos de Dios. Y ahí fue donde hubo una separación de Dios. Dios toma muy en serio lo que es la desobediencia. Es más, diría no la desobediencia, sino la confianza. La confianza es lo que creo que es la parte más primordial que Dios exige capaz en su creación. Dios te da el libre albedrío, Dios te da la libertad de elegir como nos ha dado,
ya sea como que usted esté viendo este video o como que no, Dios nos ha otorgado ese derecho. Pero Dios también quiere que nos sujetemos en su confianza, que no seamos como robots, que no seamos capaces seres dominados, por así decirlo, de una manera en el cual Dios dice algo y nosotros tenemos que obedecer. Tiene que ser así, pero que se haga de un amor que nazca de nosotros. Nos da esa libertad de decir no, pero también nos da ese amor de decir, Dios, tú me has creado para tu gloria, para yo glorificarte, y Dios para eso nos ha creado, y qué lindo fue que nos ha otorgado eso. Pero una vez que vino esta caída, es donde ya hemos tenido una separación con Dios. En ese sentido de que la humanidad, ya desde Adán y Eva, ya el pecado ya estuvo en ellos, y el pecado fue como una enfermedad. Se esparció por toda la generación, hasta en estos tiempos. En nuestros genes ya lo traemos. Y eso fue lo que nos separó de Dios, trayecto, porque si bien en términos, por así decirlo, actuales, estamos separados de Dios, entre comillas, porque no estamos viviendo la plenitud completa con Él allá en el reino de los cielos. Pero esa conexión se volvió a restablecer. Exacto. Esa conexión que nos faltaba nos volvió a estar, por así decirlo, en una relación con Jesucristo, con Cristo. Y como bien lo había dicho, eso lo hizo todo el trabajo Jesús. Jesús fue la base para que nosotros podamos ser ese puente, ese camino, ese canal, esa conexión directa con el Padre. Como la otra vez estaba estudiando, Jesucristo, es a través de Jesucristo en donde toda nuestra creencia y toda nuestra base se tiene que fundamentar o se tiene que salir. ¿Por qué? Porque es a través de Él que nosotros hemos conseguido esta conexión, esta dicha de ir hacia el Padre. A eso yo lo atribuyo con que, si bien estamos separados, porque no estamos viviendo en la plenitud completa, ¿por qué? Porque todavía morimos, todavía tenemos enfermedades, todavía incluso tenemos, padecemos problemas, cosa que antes no existía. Antes era total plenitud, era total gracia, era total amor, vivíamos conforme, total armonía con Dios, por así decirlo. Porque acá en este mundo la paz no es capaz la definición como nosotros lo vemos. Es una paz diferente que se vivía en ese momento. Una paz armoniosa, en el cual todas las cosas estaban conectadas. Perfectamente encajadas, ¿no? Perfectamente. Todos esos tenían a un ser que era Dios. Pero cuando nos hemos apartado, ahí la búsqueda de esa paz se nos ha hecho difícil. Eso fue la caída que nosotros hemos tenido. Y sí, Dios es una entidad, fue una entidad separada de nosotros, pero Jesucristo hizo ese hilo, ese camino para que nosotros podamos tener algún momento otra vez esa conexión, acceso con el Padre. Y sobre está presente en todas las cosas. Está presente en todas las cosas. La Biblia dice que Él es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Él está en todo. Él está en todo y Él es el todo. No hay forma en la cual nosotros podemos refutar eso. Dios es el todo, y la misma definición de la palabra Dios lo dice. Dios es soberano. Dios es un ser supremo que está por encima de todo límite, de toda dimensión, y es donde a través de Él surgen las cosas. Y el que Él esté en todas partes es un tanto curioso. ¿Sabe por qué? Porque muchos dicen que Él está en todas partes. Él puede estar acá, como puede estar en China, puede estar a través de su Espíritu Santo. Él está en este mundo, ya en cualquier parte. Él está en este momento con nosotros y al mismo tiempo está con usted allá en cualquier momento en donde usted esté viendo este video. Está capaz con sus padres, está con su familia, está con aquel amigo. Dios está en todos los lugares. Pero ahora la pregunta que he leído es, ¿Dios también está en el sol? ¿Dios también está en las estrellas? ¿Dios también está capaz en esos planetas? Las preguntas de Mauri son muy No, curiosas. mis preguntas son... Perdóneme, pero mis preguntas... Aquí tenemos para rato, así que acomódese. Sí, porque mis preguntas suelen ser un tanto... Pero si bien es omnipresente, pero la cuestión es, ¿será que está...? Es una pregunta que lo había leído. ¿Dios estará en el sol? ¿Con qué propósito?
Dios estará ya sea en Neptuno, en Júpiter, en un planeta gaseoso. Y si bien podríamos atribuirlo, no está ahí, pero no porque Él no sea omnipresente, sino porque no es su voluntad, sino porque no es la voluntad de Él estar en ese momento. O es omnipresente, Él lo ve todo, porque la omnipresencia no es simplemente estar en todo, sino verlo todo. Verlo todo y saberlo todo. También eso consiste en la omnipresencia. Ya es más, el simple hecho de que ese planeta exista ya es un hecho en el cual que ese planeta da testimonio de que Él existe. ¿Por qué? Porque muchos decimos que, bueno, la Biblia dice que todas las cosas se sostienen por la mano de Dios. Exacto. Todas las cosas se sostienen a través de la mano de Dios. Dios, si quiere, hace caer algo es porque su mano no está sostenida en eso. Y vemos que a través de eso se fundamenta todas las cosas. Dios está sujetando los planetas, Dios está presente en todo el universo, en todas las ganancias, en toda la galaxia, pero capaz no de una manera, por así decirlo. Por eso es curioso, porque capaz las definiciones nuestras no nos alcanza para entender la omnipresencia. La omnipresencia, porque capaz podemos entender en todas partes, pero nos surgen estas preguntas. Sí. Nos surgen estas preguntas, pero hay una respuesta, pero capaz en nuestros límites, en nuestro conocimiento limitado, capaz esta palabra, por más que sea exacta y precisa, nunca la vamos a poder definirla de una manera concreta y exacta. La palabra es exacta, pero definirla va a estar complicado. Es complicado, porque siempre va a haber por así decirlo, una cuestión, una definición. Claro, hay cosas que Dios no nos va a revelar todo. Nos va a revelar lo justo y lo necesario, de que nos lleve a entender su gloria, como decía la palabra. Si hay algo irrelevante que no debemos de saber, Dios no nos va a revelar. Porque hay cosas, por ejemplo, preguntas que nos hacemos como Dios está en el sol. ¿En qué nos edifica saber si Dios está en el sol? Dios no va a revelar sus misterios si para nosotros va a ser de edificación y de fundamentar nuestra fe en Exactamente, Él. Sí. Hay algo que me llamaba mucho la atención de lo que vos decías, Mauri, es que Dios está en todo. Y hay algo que siempre sacan a decirlo, ¿no? Esto de si Dios está en todo, ¿por qué ocurre tantas desgracias? Claro. Si Dios está en todo, ¿por qué Él permite? Y es un poco egoísta de nosotros, los seres humanos, o de las personas que replantean esta pregunta, ¿no? El querer que Dios gobierne la vida de los demás y no, pero si Dios se mete en nuestra vida, si Dios actuara de una manera de decir, bueno, vos tenés que hacer esto, vos no tenés que actuar de esta manera, ya no existe el libre albedrío. Y nosotros nos enojaríamos porque andaríamos como esos robots, como decía al principio Mauri, haciendo todo lo que a Dios le parece. Como si Dios fuera un dictador. Total. Entonces, nosotros los seres humanos decimos lo que está bien según lo que nos conviene. Pero si nos ponemos a pensar, la Biblia nos habla de que muchas cosas de las que nosotros los seres humanos, los creyentes inclusive, hacemos que está totalmente errado moralmente bajo la moral de Dios. Pero para nosotros no es condenable. Pero según nuestra moral, lo que es la guerra, lo que es los asesinatos, deben ser condenados, deben ser juzgados y Dios tiene que intervenir. Dios tiene que obrar sin dar oportunidad de que esa persona elija. Y la verdad que es un tema muy... llegamos a ser como tener esa naturaleza egoísta, claro, al querer que Dios gobierne otras vidas y no... Cuando Dios quiere obrar en nuestras vidas, nosotros decimos, pero no, yo soy libre de elegir qué es lo que quiero seguir, qué es lo que quiero creer. Y la verdad que somos libres de elegir. Hay algo que el pastor Osvaldo siempre dice y es, Dios no se manifiesta en un lugar donde que su nombre no es honrado, donde su nombre no es invocado. Y claro ejemplo podemos ver este pasaje de la vida de Obed-Edom, ¿se acuerdan? Donde que estuvo 3 meses
y su presencia fue honrado, su presencia en esa casa fue glorificado, honrado, y Dios se manifestó porque habían personas que proclamaban su nombre en ese lugar. Exactamente, como dice, ¿no? Dios está presente en todos lados, pero no se manifiesta en todos lados. Exactamente. Sino donde se le hace reverencia, donde se le honra realmente. Y la verdad hay mucho para hablar, pero la palabra de Dios dice también que hasta cierto punto vamos a conocer, ¿no? Porque la mente de Dios, ¿quién la entenderá? Es un océano profundo, el océano es vasto y el océano es profundo. Como una vez había escuchado una predicación, sí, mi conocimiento, el conocimiento que Dios me ha dado es esta piedra, esta piedra que Dios me lo ha entregado, Dios sería la montaña. Dios sería el monte Everest, por así decir. Es un vasto conocimiento que no podríamos, ni en una vida podíamos comprender capaz una fracción mínima de lo que sería Dios. Y eso capaz es una manera, incluso me sorprende, porque nunca vamos a entender. Y yo creo que es una manera en la cual para mí me alienta, porque a mí yo quiero conocer más de este Dios. Y saber que Él tiene una infinidad de cosas para revelarse y para descubrir. Y sabes lo que es más lindo, que cuanto más conocemos a Dios, más nos enamoramos de Él, ¿no? Sí, es como las personas, que a veces los conocemos y ya, nos decepcionan, se nos cae esa persona. Pero Dios al revés, ¿no? Dios genera ese deseo de querer nosotros estar más cerca de Él, conocerle más, y a través de su palabra. Quizás al principio cuesta, ¿no? Cuando empezamos a estudiar la palabra, da fiaca, no da sueño, no da cansancio, pero una vez que uno empieza a navegar en la palabra, realmente es como que no querés parar, ¿no? Querés conocer más y más de este Dios que te enamora. Te enamora los misterios que Él tiene, te enamora esas cualidades que solo Él puede tener, y eso es lo que me encanta a veces de cuando veo una Biblia y cuando me engancho con un versículo que es capaz, vos decís, wow, ¿cómo es esto posible? Dios permite eso, Dios, conociéndole a Dios, Dios hace esto, vos lo empezás a analizar, y vos te quedás sorprendido. Y eso es lo que más nos impacta. Dios es un Dios de sorpresa y Dios siempre da. Otra pregunta que queríamos plantear también es, ¿qué papel juega Dios en tu vida diaria o en la vida diaria? Bueno, acá hay que autoanalizarse, ¿no? Porque podemos ver a ese Dios como un Dios lejano, como un Dios cercano a nosotros, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niña, siempre creo que a todos los niños nos hacen creer, ¿no? Dios está allá en el cielo, nosotros acá en la tierra, y lo vemos como ese Dios que está ahí lejos, que cuando por ahí necesitamos algo, bueno, podemos pedirle a Él a través de un rezo, de una oración o como usted le llame, podemos acercarnos a Él, ¿no? Pero cuando entendemos a través de su palabra que Dios no es ese Dios lejano, no es ese Dios al cual hay que llamarle solo cuando estamos urgidos, necesitados, que necesitamos socorro, sino que es ese Dios que puede llegar a ser tan cercano a nosotros, que puede estar cada segundo de nuestra vida. Entonces hoy te pregunto, ¿qué relación tienes con Dios? Porque podemos tener una relación simplemente de siervo, amo, yo le obedezco, cumplo su palabra y oro y hago esto y hago lo otro y listo. Podemos tener una relación de padre-hijo, de más confianza ya, donde sabemos que podemos hablar a Él de una manera, no con palabras técnicas, no con una oración que lo impresione, sino de nuestro corazón, ¿no? Presentarnos a Él tal cual somos, pues así hacemos con nuestros padres terrenales. Con nuestros padres terrenales no le ocultamos nada, somos lo que somos, ¿verdad? Y así quiere Dios también que nosotros seamos con Él. Y lo más interesante es que la Biblia también dice que Dios quiere que nosotros tengamos una relación de amistad con Él, no simplemente como sus siervos, sino que seamos amigos de Dios, ¿no? Y hoy en día, yo creo, y más en la juventud, tanto anhelamos tener esa amiga, ese amigo que esté presente en las buenas, en las malas. Y a veces la verdad es que como seres humanos todos somos fallos, tenemos errores, y así como me han decepcionado, seguramente yo he decepcionado a alguien también, todos decepcionamos en algún momento, pero entender que ese amigo que es Jesucristo, que Él es fiel y verdadero, que Él nunca nos va a fallar, y que lo más interesante es que Él está a las 24 horas disponible para nosotros. Quizás tus amigos terrenales no, porque se fueron a dormir, están trabajando, están haciendo esto, lo otro, pero sabes que Dios está ahí las 24 horas. Y la palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo
15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Entonces, Dios nos quiere dar a conocer cosas de Él, de su palabra, pero Él quiere que nosotros tengamos esa relación de amistad. Entonces, hoy yo creo que examines qué relación estás teniendo con Dios. ¿Solamente lo ves como ese Dios lejano, ese Dios que solamente cuando lo necesitas acudes a Él? ¿O lo tienes presente cuando vas caminando por la calle, cuando estás en el colectivo, cuando estás en tu trabajo, mientras estás cocinando? Es tan lindo generar este vínculo con Dios, de saber que en las cosas sencillas, en las cosas cotidianas, Él está ahí también presente. Entonces, es una oportunidad para que te replantees qué relación estoy teniendo con Dios, y yo te aconsejo, sé amigo de Dios, porque Él no te va a fallar, Él no te va a decepcionar. Él estará contigo en todo. Cuando estés feliz, se gozará contigo, y cuando estés triste, estará ahí para consolarte y para fortalecerte. Entonces, depende de cada uno, ¿no? La relación y el papel que Dios juegue en la vida. En la vida, claro. La relación es una base fundamental, la confianza, como bien habíamos dicho al principio de qué es Dios o cómo se fundamenta la fe, cómo se fundamenta la existencia. La confianza en que nosotros entregamos a Dios tiene que ser fundamental, porque nosotros tenemos que conocer a una persona. Cuando nosotros estamos con una persona, directamente no le decimos nuestras cosas, no le pedimos algo, no lo conocemos, no sabemos quién es, vamos de paso a paso. Lo conocemos, si es de fiar, si lo analizamos, todo. Y es curioso porque Dios también dice que me conózcanme, vengan. Se da a conocer, establezcamos una relación, analizame, voy a estar dispuesto si quieres conocerme. Y eso capaz muchos se niegan a aceptar que Dios ocupa un papel fundamental en nuestras vidas. Ya el simple vivir ya es algo que a Él se le ha otorgado, porque a Él es el dador de la vida. Él da a quien quiere y Él quita la vida también. Él quita la vida. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Pero qué papel, en cómo se manifiesta a Dios en cada vida, eso dependerá de nuestra relación. Depende del lugar que le quieras dar a Dios. Porque es curioso, porque no me acuerdo el pasaje ahora, que muchos le dirán, una vez que estemos en el juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, pensaron que conocían, en tu nombre no echamos fuera demonios. Pensaron que servían a Dios. Claro, también. pensaron que servían a Dios, además, me imagino que son personas que han leído la Biblia, que incluso puede ser que hayan predicado la palabra, y ellos en su ignorancia, o incluso al no saber incluso conocer a Dios, eso le va a ser es un problema, porque Dios después le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y cómo Dios te puede dar algo que vos quieres, o cómo Dios piensas que Dios te quiere, por así decirlo, estar contigo en las buenas y en las malas. Él se tiene que dar a conocer, pero vos tenés que dar ese privilegio, ese primer paso. Muchas veces capaz nosotros nos ha pasado que para nosotros establecer amistades, muchas veces fuimos capaces el callado, el quietito, y otras veces fuimos nosotros el que dimos el primer paso. A veces esperase que venga alguien, ¿no? Primero. Claro, exactamente. Que dé el primer paso, y ahí está siempre, esperando. Nadie da el primer paso. Claro, y a través de ese primer paso se va relacionando. Así surgen las amistades, e incluso las amistades se van, por así decirlo, son vínculos tan fuertes. En la tierra a veces o se desvanecen o se fortalecen. O se fortalecen. Mucho. Podemos ver, hay amigos que son de años. Y que se convierten en hermanos ya, ¿no? El vínculo es tan fuerte que son considerados hasta hermanos. Para que vean el nivel de confianza y el nivel de, por así decirlo, por así decirlo, el saber, el conocer a la otra persona para llamarlo hermano, para el creer que él tiene esa dicha, o el pensar que él podría ser mi hermano. Total. Por ahí hay personas que no se quieren acercar, o que no quieren aceptar, no quieren darse ese privilegio de conocer a Dios por lo que han escuchado o por lo que han visto exteriormente. Aquí en la tierra nuestra conexión con otras personas es mucho de eso. Escuchar opiniones sobre personas,
pero no es hasta que conocemos realmente que algunas veces decimos, uy, sí es cierto, o Claro. otras veces, y en la mayoría me ha pasado de decir, no No era era así. tan así. Realmente nada que ver con lo que se hablaba de esta persona o con lo que escuchaba de esta persona. Dios es de la misma manera, no vas a poder corroborar su existencia o establecer una comunión fuerte hasta que la persona no tenga una experiencia personal con Dios. Dios mismo por eso es que restableció la conexión entre el hombre, porque ya no estaba a gusto con que un sacerdote se dé a conocer o diga Dios dijo esto, Dios es esto, Dios es aquello, sino que Dios quería tener como esa conexión Esa relación más personal, personal, ¿no? esa relación más personal, para que ya no se dejen guiar por lo que otra persona diga, sino por lo que Dios se iba a mostrar personalmente a cada persona. Y depende cómo le han presentado a Dios, ¿no? A cada uno de mucho, nosotros. claro. Porque a veces te presentan, como digo, ese Dios que solo te bendice. O a veces ese Dios que solo castiga. Claro. O ese Dios que no, está lejano. ¿No? Pero cuando lo conocemos a través de la palabra, vemos a un Dios que disciplina a sus hijos, sí, cuando nos portamos mal, como quien dice, nos Claro. corrige, pero también vemos que es un Dios de amor, de misericordia, de perdón, que da oportunidades. Es un Dios que quiere estar cerca de sus hijos, no un Dios que quiere estar lejos, no es un dictador, no es un Dios que simplemente vino a dar órdenes o a establecer mandamientos y listo, no. Los mandamientos que Él ha establecido es para que justamente nosotros podamos vivir una vida mejor, una vida en plenitud, una vida en la presencia de Dios, en armonía con nuestros semejantes también. Entonces, todo Dios lo ha hecho bueno, lo ha hecho perfecto. Entonces, ¿cómo te han presentado a Dios, no? Pero hoy te queremos presentar a Dios como ese amigo, esa persona cercana a ti que va a estar siempre disponible para ayudarte, esa persona que cuando tenga que corregirte te va a corregir, pero con amor, para que tú no te pierdas, para que tu alma no se pierda, porque eso es lo que Cristo quiere, que ninguno de nosotros nos perdamos, ¿no? Si Él nos disciplina, no lo hace por nuestro mal, sino por nuestro bien, para que no nos vayamos lejos de su presencia. Claro, Dios al que disciplina ama. Ama. Así como el padre disciplina al hijo para que el hijo crezca en ese camino bien, en ese camino para que no se descarríe o no se vaya para esos lugares malos, que el padre, muchos de los padres quieren todo lo mejor para sus hijos. Todo lo mejor, pero habrá veces que el padre mismo va a tener que disciplinar, va a tener que, por así decirlo, darle ese tirón de orejas. Y así es lo mismo con Dios. Muchas veces decimos que nosotros no te queremos presentar que los cristianos somos perfectos y que somos superiores. No, para nada, al contrario. Cuanto más te acercas a Dios, vos te vas a sentir más inferior todavía. Cuando más te acercas a Dios, más te vas a sentir más te vas a querer humillarte ante tu presencia, porque uno, no te vas a sentir digno de estar. Ya el simple hecho de nosotros, el nombrar a Dios, a este Dios vivo, ya nosotros no, para mí, yo no soy digno de ya dar a conocer quién es este Dios. Y a este Dios, o a esta forma de pensar, es lo que nosotros te queremos animar, de que no somos perfectos, tenemos nuestras falencias, pero Dios ayuda a corregir esas falencias. Dios ayuda a que nosotros podamos hacer ese bien que Él quiere. Y usted me dirá capaz, pero si yo hago el bien, ¿pero es el bien a la manera de Dios? ¿O es el bien bajo nuestra perspectiva? Porque bajo cualquier perspectiva todos estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Incluso te puedo poner un argumento, capaz una persona roba, pero te puede decir por necesidad. Para él estaba bien porque lo tuvo que hacer por necesidad. Lo justificó de alguna manera. Él lo vio oportuno. O no sé si a ustedes les pasó, pero antes de conocer a Dios, yo creía que era buena, por así decirlo, porque no robaba, no hacía mal a nadie, no mataba, no... Entonces pensamos que solo por eso ya somos buenos, ¿no? Pero cuando nos sumergimos en la palabra nos damos cuenta cuán sucios estamos realmente, cuán indignos somos de estar ante la presencia de este Dios todopoderoso, que como dice Mauricio, hasta nombrarlo, ¿verdad? Nos cuesta porque realmente no somos dignos. Pero hasta nosotros no saber y no conocer a ese Dios, en nuestra opinión, nos creemos que estamos bien. Claro, exactamente. Que hacemos el bien. Y eso es lo importante. Por eso hay que conocer, saber quién es Dios. Por eso hay que saber quién es Dios, cómo Él actúa, cuál es la manera de pensar de Él.
siempre enfatizar cómo Él ve las cosas y no cómo yo lo veo, no cómo yo lo manifiesto o cómo yo pienso que son las cosas, no, todo es en base a lo que Él ve y a lo que Él piensa.